Bienvenidos una vez más a mi canal Mono de Chocolate. Mi nombre es Claudia Rojas y les doy la bienvenida a un capítulo más. Bienvenidos una vez más a Mono de Chocolate. Me siento muy contenta de poder compartir con ustedes un capítulo más y de poder transmitir información importante, considero, para la vida del día a día con una persona con discapacidad en casa. Les cuento que este fin de semana tuve la oportunidad de conocer a una persona más con discapacidad. Generalmente después de este tipo de encuentros o de conocer a estas personas tan maravillosas, me doy cuenta de bastantes cosas que de pronto uno a veces pasa de largo, otras veces se olvida y en otras ocasiones no quiere darse cuenta. Conocer a esta persona me hizo pensar bastante en un recuerdo que tengo de cuando era niña. Esta historia a mí me conmueve muchísimo porque de pronto creo que es algo que pasa bastante en nuestro país. Cuando yo era niña, mis papás nos llevaban continuamente los fines de semana a pasear al centro de la ciudad de donde soy originaria. Recuerdo que las calles pues en esta ciudad son muy hermosas, son muy bellas, son tipo coloniales, pero lo más impactante aún para mí era que generalmente de las 7 de la noche en adelante las calles quedaban vacías. Podíamos las familias poder caminar sin tener ningún problema, no había tanta cantidad de vehículos como ahora, el tema del tráfico y todas estas cosas que pasan ya en las grandes ciudades. Y recuerdo que eso siempre nos daba la oportunidad a mis hermanos y a mí de poder hacer cosas diferentes. Quiero pensar, de acuerdo a las fechas y a todo lo que está, que Daniel todavía no nacía. Y si ya había nacido, tenía muy poquitos meses de vida. Entonces, recuerdo que un domingo específicamente nos quedamos detenidos en contraesquina de dos callecitas que casi se juntaban, era una cuadra muy pequeña. Y en esa partecita mi hermana estaba jugando, mi hermana, quien sigue de mí, estaba jugando en uno de los barandales de los ventanales de esa casa. De pronto yo la veo que se queda viendo al fondo con un rostro de susto y un poco de preocupación. Y yo volteo y le pregunto qué le pasa, a lo que ella solamente me hace con la mano que fuera, que me acercara. Cuando finalmente me acerco, me dice, mira, voltea a ver lo que hay allá adentro. Me decía ella, hay un fantasma. Y cuando yo volteé hacia adentro, no era un fantasma, era una mujer que estaba en una cama al fondo de la habitación de esas casas coloniales muy grandes y bonitas, pero también muy oscuras. Estaba esta persona al fondo de la habitación y la cama en la que estaba recostada no era una cama normal, era como una cama tipo camilla muy rara que hacía que su cuerpo quedara inclinado. Entonces, recuerdo que nos quedamos las dos observando hacia el fondo de la habitación. Estaba intencionalmente abiertas las cortinas de ese ventanal y nosotros podíamos ver hacia el fondo de la habitación, y era para que ella también viera hacia el fondo, o digamos que hacia la calle. Cuando nosotras nos quedamos viendo hacia el fondo, pudimos notar que era una mujer de aproximadamente unos 40 y muchos años con una discapacidad. Yo me atrevo a pensar, digo, no, nunca pregunté, nunca indagué que era una persona que tenía alguna situación que impide la movilidad. Puede ser no sé, alguna parálisis, porque todo su cuerpo estaba muy delgadito. A pesar de que la habitación estaba oscura, podíamos nosotros notar con el reflejo o con la poca luz que entraba por la misma ventana, que sus pies y sus brazos eran muy delgaditos. Entonces, su rostro, que ella también nos descubrió, es inevitable no pensar también que ella estaba tratando de comunicarnos algo, a pesar de que nos veía y que nosotros las veíamos. Y mi hermana, pues por ser más pequeña, se asustó primero y se fue. Yo me quedé un
poco tiempo más, quizá un minuto más, tampoco no me quedé mucho más tiempo y pude conectar un poco más con ella. Yo le vi en el rostro que de alguna forma, a pesar de que su boca derramaba baba y que sus ojos no hacían un contacto constante y directo conmigo, que le daba gusto vernos. Yo lo único que hice al final fue decirle adiós con la mano, era muy pequeña, yo creo que si apenas me alcanzaba a notar, pues fue algo milagroso, ¿no? Que pudiéramos de pronto ahí pues conectar. Me acuerdo que después cuando me retiré de ahí, fui a las piernas de mamá y me quedé ahí con ella un rato y después le preguntaba por qué esas personas estaban encerradas. Mi mamá no me supo dar una explicación convincente para una niña tan inquieta como yo. Quizá tampoco no lo comprendía en su máxima expresión, es decir, ella quizás nunca la haya visto antes, no tengo idea. Sería, creo que un buen ejercicio ahora podérselo preguntar. Pero sí les puedo decir una cosa, yo desde ese día guardé este recuerdo en mi mente para poder entender dos cosas. Una, el sufrimiento de las personas con discapacidad. Y dos, lo que siente la familia. Creo que esta parte, y me recordó muchísimo el fin de semana pasado que conocí a esta personita, es la importancia de pronto que los familiares no nos tengamos que encerrar en un capullo o en nuestra propia casa o en nuestro propio interior. ¿Por qué? Les cuento la diferencia con este otro caso. Esta otra personita, cuyo nombre no voy a decir desde luego porque no, cuando hablé con él no lo hice con la intención de después hablar acerca de la vivencia aquí con ustedes, sino simplemente que me acerqué de manera genuina y estuve muy contenta de poder estar allí cerca de él, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otros casos que seguramente más de alguno de nosotros conocemos, él puede salir a la calle por medio de los recursos que su propia madre consigue. Ellos están solos, ellos, me refiero a él y a su mamá, están solos. Él también tiene una discapacidad que le impide la movilidad, que su cuerpo hace que sea muy delgadito e indefenso. No tiene voz, tiene un poco de oído. No hace un contacto visual a pesar de que sí reconoce a las personas. Sin embargo, su mamá consideró desde muy pequeño que ella no quería esconder a su hijo. Una por el tema de la necesidad económica, otra porque a final de cuentas es su hijo. ¿A qué voy con esto? Creo que, no sé, no me voy a atrever a hablar de más de una situación que yo viví de manera muy superficial y que no tengo la información suficiente ni en ese momento ni ahora para poder referirme a la situación. Sin embargo, sí sé, y creo que más de 3 personas podemos saber que existen casos específicos, especialmente con las personas enfermas de esquizofrenia, que tienen o tienden los familiares a encerrarlos, a evitar contacto con otras personas, a evitar este tipo de fortalecimiento social de pronto que pueda necesitar una persona con discapacidad. Es súper importante que veamos y seamos conscientes de esta clase de sucesos. Es doloroso, desde luego es doloroso porque estamos en pleno siglo XXI, estamos viviendo el año 2026 donde se supone que estas cosas no tendrían que pasar más, que no tendríamos que avergonzarnos más, que no tendría que haber esa clase de mitos y tabús y situaciones que nos impidan
poder hacer una conexión más profunda con las personas. Sin embargo, ocurre y lastimosamente este tipo de situaciones nos tiene que abrir más la conciencia como sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo y cómo es que lo estamos haciendo? No sé, no es que yo pretenda o que con este capítulo yo quiera que todo el mundo cambie o se revolucione y diga no vamos a esconder más a las personas con discapacidad. No es el caso. Yo creo, o por lo menos lo que pienso es que todas las personas necesitamos una oportunidad no solamente para existir, sino también para vivir. Más adelante, desde luego, hablaré del tema de la discapacidad adquirida y de la discapacidad de nacimiento, pero también en la discapacidad de nacimiento, muchas de las cosas que se llegan a suceder durante la gestación del embarazo de una personita que ya trae una discapacidad. Mientras tanto, yo solo apelo a la conciencia, a la responsabilidad, al amor de cada persona, para que si alguien conoce a una persona con discapacidad que tenga o que sufra de encierro o que esté aislada socialmente, vayamos, seamos generosos como personas, como seres humanos, que también sabemos cuál es una diferencia y después me gustaría hablar también acerca de la diferencia de qué es una persona y qué es un ser humano. Pero bueno, por lo pronto es apelar a esta conciencia, a este amor, a este reconocimiento de entender que las personas nos necesitan. De pronto la familia no puede hacer grandes cosas por múltiples factores que también desde luego hablaremos más adelante, pero sí puedo decirles que nosotros como seres humanos, como personas, podemos ir en pos de ellos. ¿A qué me refiero? Llevarles un juguete, hacer una visita pequeña, llevar un detalle, a ofrecernos a de pronto hacer compañía, ofrecernos a capacitarnos y a educarnos en el tema de la discapacidad. No necesariamente el lenguaje de señas, que esa es una herramienta muy básica y muy importante para las personas que no hablan, sino que también nos eduquemos en ver a las personas con discapacidad como una persona como tú y como yo. Es decir, no verlos con asombro, no verlos con miedo, no verlos con morbo, sino verlos con el amor que merece cada persona. Yo creo que el tema de la discapacidad de verdad es algo que se tiene que explorar mucho más profundamente de lo que de pronto nosotros queremos entender o queremos ver. La discapacidad no es una moda, no es algo que se viva de un día para el otro y al tercero ya se quitó. O sea, no, la discapacidad de una persona que nace con discapacidad, si dure 100 años, son 100 años que va a vivir con discapacidad. Una persona que adquiere discapacidad a los 20 años y su vida le permite seguir existiendo en este plano, con nosotros en el mundo, será una persona que si vive 70, 80 años tendrá discapacidad el resto de su vida. Yo creo que esa parte es algo que se nos olvida a más de 3. Diario estamos tan ocupados con nuestras cosas, diario estamos tan acostumbrados al estrés, a vivir, a ir y venir, a nuestras propias apetencias, a nuestro propio mundo, ¿no? Que olvidamos de verdad que existen afuera personas que nos necesitan. A veces queremos hacer una buena obra o queremos estar en contacto con la parte divina y queremos, no sé, hacer algo bueno por el hermano, pero a veces no solamente es comprando, no solamente es donando, sino también es acercándonos y ver qué es lo que necesita otra persona. Si nada más le sacas una risa, créeme que ese cerebro va a estar feliz por interactuar contigo. Si solamente te acercas y sus familiares y él te permiten ofrecer una caricia, esa parte también va a ser maravillosa y a nosotros como personas nos deja desde luego una satisfacción inmensa e indescriptible. Pues bien, yo sé que este capítulo fue uno muchísimo más emocional, muchísimo más sentimental,
y les pido por favor que lo reflexionen, que lo lleven a su mente, no necesariamente para que lo ejecuten de hoy a mañana. Desde luego este tipo de decisiones y situaciones conlleva tiempo y conlleva pensar bastante, pero sí los exhorto a que demos algo más de nosotros, más que dinero, más que una donación en especie o más que indiferencia muchas veces. Mi nombre es Claudia Rojas y los espero en el próximo capítulo de Mono de Chocolate. Muchísimas gracias.